Bienvenidos una vez más a esta tercera semana para desarrollar la unidad temática 3, la Iglesia Católica durante la colonia, su accionar. Ahora vamos a ver cómo es que obra la Iglesia Católica en esta empresa evangelizadora, en esta empresa de las misiones, reducciones, ¿no? Y bueno, hemos subdividido entonces en 5 partes, 5 aspectos, como ustedes podrán ver acá, el contenido de esta semana, ¿no? Empezamos con las controversias entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas sobre la naturaleza del indio. Esta es una temática que se ha venido tratando en el ámbito filosófico, teológico, histórico, antropológico, con mucha profusión. Es un tema que ha llamado la atención por las características, por la soberbia quizá de Ginés de Sepúlveda y por el convencimiento, por el compromiso de Bartolomé de las Casas con respecto al indígena, al originario, al indio. El año 550 y el siguiente, 551, marca un hito importantísimo en el mundo porque en estos 2 años se discute si los originarios de América son animales, son personas, son humanos, son subhumanos. ¿Qué son? ¿Qué son estos a los que estamos conquistando? ¿Son seres humanos? ¿Tienen alma? Se pregunta. Entonces, Bartolomé de las Casas va a demostrar con más de 500 fojas, ¿no?, que lo lee en 6 sesiones, que estas son personas y son muchos más cristianos que los venidos del mundo ibérico. En cambio, Ginés de Sepúlveda va a decir todo lo contrario, ¿no? Le va a arrojar barro prácticamente, ¿no?, al mundo indígena. En ese momento, Ginés de Sepúlveda y Bartolomé, es como si en este momento 2 grandes científicos, de lo mejor que hay en el primer mundo, estuvieran discutiendo un problema antropológico y teológico, ¿no? ¿Qué es el indio que se ha descubierto en América Latina? Hasta entonces, la evangelización se había hecho, pero de la forma más inimaginable posible. Y que lo relata y que está en los materiales que les hemos preparado. Que lo relata Bartolomé de las Casas, ¿no? Hace una radiografía de cómo se han sucedido, o sea, de la manera más descarnada, de la manera más real, la describe él, ¿no? Entonces, este periodo 1550-1552, propiamente, agosto y septiembre de 1550 y abril y mayo de 1552, se está debatiendo la suerte, el futuro de los avialenses, de los tahuantinsuyanos, de los latinoamericanos, de los americanos, de los indoamericanos, ¿no?, que pervive hasta ese día. Es decir, también el concepto de raza, ¿no?, se va a imponer en ese momento, ¿no?, y que viene hasta nuestros días. O sea, la discriminación que conocemos, se ha hecho una ley al respecto, pero 1550-51 entonces es el punto de discusión de estos 2 grandes teólogos, filósofos, antropólogos, o sea, los científicos de aquel entonces, digamos, ¿no? Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Bueno, luego vemos en el 3.2, como podrán ver acá, el misionero
y el pensamiento indio de la evangelización. Es decir, ¿cómo, si nos situamos en la posición de un evangelizador, cómo hacemos más efectiva la labor misional? Y era inevitable, como los sacerdotes tenían disciplina, ¿verdad? Investigar, pero de una manera seria, ¿no? Antropológicamente, el pensamiento indio, ¿no? Y se lo hizo de una manera muy seria, con mucha profundidad. ¿Para qué? Para que la evangelización sea más fértil, ¿no? Tenga mucho más resultados, ¿no? Entonces, los que conocían bien en ese momento al indio eran los misioneros, no todos, ¿no? Algunas órdenes, ¿no? Muy dedicadas, ¿no? El idioma, por ejemplo, que ha servido también para evangelizar, los curas hablaban el idioma, digamos, aymara, quechua, aprendieron. Hasta hoy en día conocemos el diccionario del padre Bertonio, que es insuperable en este momento, diccionario aymara, ¿no? Y lo hizo un padre. Entonces ellos le han dedicado también muy profundamente a estudiar el pensamiento indio, ¿no? El idioma originario de los habitantes de estas tierras. 3.3, el rol de la lengua indígena, ¿no? La lengua indígena ha servido prácticamente de método, ¿no? Para la evangelización. Ya lo he mencionado, se empezó con un diccionario, se trabajó a nivel gramatical, a nivel lingüístico. Los catecismos estaban en idiomas originarios, y pues esto facilitaba la labor misional, ¿no? El canto, ¿no? Como pueden ver en el punto 3.4, la música y otros métodos, entre comillas, agradables de evangelización fueron utilizados también por los misioneros, ¿no? Recuerden que en nuestros pueblos había muchas fiestas, o sea, la economía de estos pueblos generaba excedentes, ¿no? Y a pesar de la colonia, a pesar de toda la masacre que hubo, seguían los originarios reproduciendo excedentes económicamente hablando, para celebrar sus fiestas, para el colonizador, ¿no? Entonces, esto también se dieron cuenta los evangelizadores y vieron que la música, el canto, ¿no? Era efectivo, ¿no? Para la evangelización, ¿no? Y bueno, para terminar, la cristiandad como amortiguador de la conciencia de los conquistadores y al mismo tiempo instrumento de dominación. Es decir, toda esta labor que desarrollaban, una labor poco agradable seguramente para los evangelizadores, tenía una fuerte carga de conciencia. Es decir, los curas no tenían la conciencia tranquila, ¿no? Porque muchos lo hacían muy a pesar de ellos. Sabían que lo que estaban haciendo no estaba bien, porque Cristo no había dicho eso, ¿no? No era una prédica, no era una evangelización violenta o utilizando métodos violentos. Entonces los padres sabían. Entonces, para ellos, ¿no? La cristiandad, el cristianismo, ¿no? Era un elemento amortiguador para que su conciencia esté más tranquila. Y se hablan ahí inclusive películas del autocastigo, del autoflagelo que se hacían también muchos sacerdotes. Bueno, eso sería con lo que corresponde a los contenidos. Vayamos ahora a las actividades de esta semana. Tenemos igual 2 tareas y un foro debate. La primera tarea
está referido siempre, todas las tareas están referidos al texto académico. Para eso les hemos preparado el texto académico, ¿no? Para que lo estudien y luego lo trabajen, ¿no? Entonces, a partir de la lectura del texto académico, ustedes deben hacer un texto argumentativo, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre las implicancias, ¿no?, actuales de la controversia que hemos explicado entre Ginés de Sepúlvedas y Bartolomé de las Casas. Desde el aula, ¿cómo ven ustedes?, ¿no? Luego, la tarea 2, que es a partir de una lectura complementaria, precisamente lleva por título La controversia de Valladolid, 1550-1551, ¿no? Entonces, donde ustedes discutirán, ¿no?, los aspectos que hemos punteado un poco, ¿no?, a través de algunas preguntas que les hemos planteado, ¿no? Y para terminar, un foro debate, pero los foros debate, ojo, no son los mismos. O sea, la metodología con respecto a las tareas, lo propio, vamos variando, ¿no es cierto?, ¿no? Lo único que es lo mismo es el título, dice tarea 1, tarea 2, foro debate, pero los contenidos, la hermenéutica son distintas, ¿no? En este caso, en el foro, les vamos a pedir que ustedes hagan una evaluación de las dos posturas, ¿no? La controversia de Valladolid. Les hemos conseguido un video, parece que fuera de aquellos tiempos porque está bien hecho, ¿no? Lo van a ver ustedes cómo era Ginés de Sepúlvedas, toda su vestimenta, al padre Bartolomé de las Casas también. Es un teatro que lo han hecho bien, parece que lo han hecho en el viejo continente, ¿no? Es muy enriquecedor prácticamente. Entonces ustedes harán una evaluación de las dos posiciones, ¿no? Encontradísimas estas, por supuesto, ¿no?, de Ginés de Sepúlvedas y Bartolomé de las Casas. Esto lo van a hacer participando en el foro. Bueno, con esto hemos concluido entonces el contenido, las actividades de las semanas de este módulo, Cristianismo en la Colonia y la República. Muchísimas gracias. Hasta la siguiente semana.